Ok, bueno, como ustedes pudieron observar, este webinar tiene el nombre de Los procesos de consulta a poblaciones como una herramienta metodológica para la evaluación curricular de los planes de estudios. Vamos a ver, ¿qué esperar de este webinar? Nos gustaría presentar ante ustedes qué es cuál es el menú de esta presentación. El webinar está dividido en dos secciones. Una primera parte que tiene que ver con cómo comprender el título del webinar, porque como ustedes pueden ver, hay varios temas conjuntos en el título. Un acercamiento teórico muy breve sobre evaluación curricular, los alcances de la evaluación curricular de los planes de estudios, quiénes participan de la evaluación curricular, ¿y por qué es importante la consulta a poblaciones en el marco de una evaluación curricular de planes de estudios? Una segunda parte, por otro lado, ¿qué se debe tener presente en una consulta a poblaciones? Etapas para realizar la consulta, aspectos considerados en los cuestionarios específicamente. Y bueno, aquí un poco el papel de este binomio SEA unidades académicas, ¿verdad? El SEA como apoyo a las unidades académicas y los compromisos de las unidades académicas, para finalmente ver ventajas y limitaciones de los cuestionarios en línea. Muy bien, entonces arrancamos con la primera parte. El primer punto hablaba de cómo entender el título del webinario, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante ver algunas letras, algunas palabras que están en el título. Entonces, vamos a entender que el currículum, ¿verdad? Em, como fenómeno, tiene tres etapas o tres procesos. Primero, la planificación y el diseño, la ejecución o la vivencia de ese currículum y una tercera etapa de evaluación y seguimiento curricular. Para efectos de este webinar nos vamos a centrar en esta tercera etapa, en un punto particular que tiene que ver con consulta a poblaciones claves, a poblaciones informantes, esas poblaciones que nos brindan esa información necesaria para realimentar ese proceso de evaluación y seguimiento. Ahora, esa consulta, como vamos a ver, se puede hacer desde diferentes formas, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en cuestionarios que ustedes, como saben, están de alguna manera familiarizados con que el SEA apoya en esta construcción de cuestionarios. Entonces, y entendemos también que es una de los términos que viene en el webinar, en el título es plan de estudios. Vamos a ver, el currículum se puede aplicar en diferentes niveles. Podríamos estar hablando aquí de política curricular o podríamos estar hablando de un módulo, podríamos estar hablando de un curso. Pero en nuestra asesoría, tanto en evaluación como en currículum y como en estadística, eh, la, el objeto de nuestras funciones sustantivas es los planes de estudios. Entonces vamos a entender que el currículum en este caso se refiere a los planes de estudios, que es nuestra materia, ¿verdad? Por la cual trabajamos en ese tercer momento de la evaluación y seguimiento curricular. Bien, en cuanto a aspectos teóricos, bueno, eh, evaluación curricular es un entramado de dos términos, ¿verdad? Que están ampliamente desarrollados por diversidad de autores y en diversos contextos. Entonces, este no es el propósito del webinar, referirnos a un concepto de evaluación o a un concepto de currículum de manera aislada, sino la evaluación curricular en términos de un proceso que evalúa procesos, ¿verdad? Y en términos curriculares, bueno, que nos permite hacer una valoración contextualizada del currículum. A través, por supuesto, de la investigación, porque cuando hacemos estos procesos de evaluación curricular, siempre estamos inmersos en una investigación por todo lo que conlleva, ¿verdad? Ahora bien, la evaluación curricular nos permite valorar los cambios que sufre la sociedad. Hemos visto que en diferentes autores, aunque hay diferentes posiciones, teóricas, epistemológicas sobre la definición de currículum. Lo que sí es cierto, una premisa es que el currículum no es estático, que el currículum está en movimiento, que el currículum no debería ser el mismo conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque está enmarcado en una sociedad específica y la sociedad no está estática, ¿verdad? Entonces, dado que esa sociedad
está en movimiento y el conocimiento también evoluciona, pues entonces tenemos que evaluar los planes de estudios porque tenemos que ir valorando esas situaciones que se van moviendo, ¿verdad? Un punto fundamental aquí es el tema de la gestión curricular. Vamos a ver, y para las personas que están aquí, que son gestoras de sus unidades académicas, muchas veces pensamos que gestionar un plan de estudio se remite a procesos administrativos meramente, a las plazas docentes, a los recursos, a la infraestructura, pero la evaluación es un elemento primordial de la gestión curricular. A través de la evaluación podemos percatarnos que entender el fenómeno educativo, percatarnos qué es eso que tenemos que mejorar y qué debemos ir cambiando en el tiempo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que también una función sustantiva de la gestión curricular es la evaluación de los planes de estudios. Ahora bien, la evaluación curricular es un proceso participativo. Siempre decimos en las unidades académicas, aquí deben participar todos los actores. A veces nos han indicado, pero ¿por qué los estudiantes tienen que participar? Bueno, con mucha más razón, porque es para ellos el plan de estudios. Entonces, además, está normado desde la Vicerrectoría de Docencia en su norma curricular 5.4 que los procesos de realimentación de los planes de estudios o de evaluación deben participar todos los actores en ese proceso, tanto los externos como los internos de la universidad. Ahora bien, ¿cómo hacer la evaluación curricular? Bueno, hay diferentes caminos. Hoy nos vamos a enfocar, por ejemplo, en un instrumento en específico, en una herramienta en específico, pero hay una amplia convergencia de formas para poder llegar a una evaluación, para poder realizar una evaluación curricular. Entonces, también para que quede claro que esta no es la receta, no es la herramienta, sino una de tantas que se pueden utilizar en el proceso. Bien, ahora ustedes podrán ir en este momento reflexionando sobre sus propias prácticas y ir pensando en su propia unidad académica y cómo hacen estos procesos. Entonces, la pregunta aquí para continuar es, ¿bajo qué enfoque usted realiza la evaluación? Vamos a ver, aquí hay 3 propuestas. Estos enfoques están marcados en cómo concibo yo la evaluación y cómo la practico desde mi unidad académica. Entonces, hay diversidad de autores, ¿verdad? Detrás de estos enfoques. Y primero que tenemos es el enfoque técnico instrumental y el enfoque práctico y el enfoque crítico. Vamos a ver a grandes rasgos. Si yo estoy posicionada desde un enfoque técnico instrumental, entonces comprendo que mi interés es responder a dinámicas globales, es tener un objetivo instrumental desde una perspectiva de mercado o una formación, por ejemplo, de competencias. Em, en este caso, los currículos bajo mi unidad académica, pues están preocupados por el tema del éxito, la eficiencia y la efectividad, ¿verdad? Entonces, la evaluación curricular se enfocará a tener cifras, a tener efectos, a tener datos concretos de eso que estoy ofreciendo, ¿verdad? Y claramente hay una adaptación del proceso educativo a esas exigencias externas. Desde un enfoque práctico, aquí cambia un poquito la tonalidad, ¿verdad? El propósito no va a ser el control, sino va a ser la comprensión de los fenómenos. Más allá de que yo tenga una cifra o unos números o unos datos positivos o negativos, lo que me interesa es comprender el fenómeno y cuestionar la práctica que llevamos a cabo en nuestra cotidianidad. Además, propiciamos la participación activa, es decir, aquí las opiniones son válidas y aceptamos siempre sugerencias de cambio o de mejora. Em, las personas que están inmersas en la unidad académica se pueden apropiar del proceso claramente y bueno, y también considera particularidades del contexto y la identidad institucional. ¿Cuál es el hilo delgado de pronto que separa el enfoque práctico con el enfoque crítico? Bueno, desde el enfoque crítico de pronto
No necesitamos que nadie nos diga que tenemos que evaluarnos. Nace, es una autorreflexión desde siempre de la unidad académica, es una cultura ya instaurada de la evaluación. Entonces, aquí se convierte la evaluación en un proceso permanente, continua y situada, ¿verdad? La evaluación obviamente no estaría pensada en términos de eficiencia, en términos de cifras solamente, sino desde una posición de pensamiento crítico sobre la educación desde un carácter social, ¿verdad? Más allá de que yo tenga un porcentaje X, em, comprendo que la educación es un proceso de transformación social, ¿verdad? Entonces, aquí también las unidades académicas pueden tomar decisiones autónomas en términos de la evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Podemos poner un ejemplo. Eh, Evaluación docente. Tenemos la opción de que el SEA nos apoye con evaluación docente desde un instrumento. Pero si nosotros consideramos que podemos tener otro tipo de evaluaciones que apoyen esta otra, pues yo puedo tener esa decisión autónoma de evaluar mediante otros medios y mediante otros procesos, ¿verdad? Em, Aquí es muy importante el papel ético y político del currículo, ¿verdad? Aquí no somos inocentes ni somos personas que nos dejamos llevar por lo que dicen entes internacionales, sino que tomamos una posición crítica de nuestro propio proceso y nuestras propias particularidades. Y también, bueno, se le da importancia a los elementos contextuales e históricos. Entonces, ahí abajito hay una letra menuda que dice, cada unidad académica puede decidir o puede identificarse con qué enfoque decide o quiere evaluar y que se acerque a sus prácticas y a su profesión en particular. Bien, vamos a hablar un poco de los alcances de la evaluación curricular. Entonces, para ir terminando esta primera parte, bueno, a través de la evaluación curricular, podemos tener niveles, garantizar que hay niveles de coherencia interna y externa del currículo, ¿verdad? Es muy importante que podamos valorar tanto lo que pasa a lo interno de la universidad como lo que pasa afuera y tomar una posición. Recaba información clave para la mejora, para la toma de decisiones, para las cifras o para la emancipación, depende de desde qué enfoque ustedes están situados. Permite conocer de cerca la práctica educativa. Muchas veces nos quedamos en la burbuja de la universidad, pero más allá de la universidad hay una serie de factores y eventos que también implican nuestra práctica, ¿verdad? Nuestra práctica educativa. Y por supuesto que da sustento a esos procesos de actualización, de remozar ese proyecto educativo. ¿Quiénes participan de la evaluación curricular del plan de estudios? Esto lo pueden ver más específicamente en esa norma 5.4, pero bueno, aquí hay algunas posibilidades. Las personas graduadas, personas expertas, especialistas, estudiantes, personal docente, sector empleador, y otras más que ustedes consideren. Pusimos en anaranjado investigación documental porque si bien es cierto, no es una persona en específico, sí es fundamental en estos procesos. También en la investigación sobre tendencias o sobre estándares o sobre ya otras investigaciones realizadas también es importante para dar sustento a lo que estamos trabajando a nivel del currículum, ¿verdad? Y bien, ahora específicamente, ya hablamos de por qué es importante o cuáles son los alcances de la evaluación curricular y ahora por qué es importante la consulta a las poblaciones, a estas poblaciones informantes, a estas personas que nos dan una información muy rica para poder valorar. Bueno, garantizamos que sea un proceso incluyente de construcción, que no dejemos a nadie por fuera y que no nos digan después esto fue una ocurrencia, ¿verdad? Em, Luego, todos los cambios que se proyectan deben estar fundamentados claramente, ¿verdad? La participación nos garantiza eso también de alguna manera. Y se busca rescatar la experiencia adquirida, porque como les decía, a veces hay otras experiencias también valiosas más allá del claustro universitario. Seguidamente le doy el paso a mi compañera Eugenia para la segunda parte. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo les voy a hablar de qué se debe tener presente en una consulta a poblaciones.
Es muy importante esta parte de las consultas a poblaciones y nosotros le vamos a enfocarnos en una perspectiva para realizarlas. Entonces, como dijo Nancy, en este tercer proceso de evaluación curricular, nosotros podemos utilizar varias metodologías para recolectar esa información. Por ejemplo, podríamos utilizar metodologías más de corte cualitativo, según, digamos, los contextos que tengan cada una de las carreras y cómo, digamos, se sientan más a gusto. Podríamos utilizar, por ejemplo, mesas de diálogo donde pongamos algunos temas donde la carrera quiere indagar sobre esa evaluación curricular sobre la mesa y empecemos a dialogar con los diferentes actores. Se pueden utilizar también, por ejemplo, entrevistas a profundidad con especialistas que también nos den información para la evaluación curricular que estamos planteando y sobre los diversos aspectos queremos valorar. O podríamos utilizar grupos focales. Yo me voy a enfocar en el tema de hacer estas consultas a poblaciones por medio de encuestas o utilizando este cuestionario. Y a mí me parece muy importante que siempre, digamos, el SEA tiene una base de estos cuestionarios. Es muy bueno utilizarlos porque después les voy a comentar cuáles son las ventajas que tienen, pero siempre, como Nancy mencionó, estas evaluaciones curriculares es muy importante todo el proceso deliberativo que tengan que hacer las diversas poblaciones. Entonces, estas encuestas, estos cuestionarios que pasamos, estas consultas que hacemos, es importante de alguna manera combinarlas con estas otras estrategias que nos van digamos, nos van a ayudar a profundizar sobre ciertos temas. Entonces, yo me concentro en estas etapas para realizar la consulta de las poblaciones vía cuestionario. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que los cuestionarios nos ayudan a traducir las necesidades de investigación o nuestras interrogantes acerca de lo que estamos estudiando a preguntas formuladas adecuadamente. Entonces, también el cuestionario es un instrumento que nos ayuda a guiar y facilitar por medio de un diseño que sea adecuadamente hecho el registro de las respuestas de estas poblaciones. Entonces, los tres primeros puntos que yo les voy a hablar, esa etapa 1, 2 y 3, hablan específicamente de la elaboración de los cuestionarios, lo que tenemos que tener presente, y los otros puntos se encierran más en proceso en sí de lo que conlleva la consulta. Entonces, la primera etapa es que nosotros tenemos que delimitar cuál es el objetivo para el cual vamos a utilizar el cuestionario. Bueno, en este caso sabemos que vamos a realizar una evaluación curricular. Entonces, ¿qué aspectos de esa evaluación curricular bajo, digamos, la metodología de la universidad nos interesaría abordar? Entonces, lo primero es tener claro que esos objetivos y que el cuestionario, ese instrumento que estamos haciendo, contemple, digamos, este aspecto. Otro aspecto importante es delimitar la población a la que va dirigida los cuestionarios. En el caso de las evaluaciones curriculares, como ya Nancy mencionó, va dirigida a docentes, estudiantes. Entonces, la buena delimitación de esas poblaciones nos van a ayudar a construir, por ejemplo, los listados de quienes vamos a consultar y, digamos, eso sí es como muy homogéneo a nivel de evaluación curricular. La delimitación de las poblaciones también es bueno por los niveles, por ejemplo, educativos. Eso va a ayudar, por ejemplo, a diseñar el cuestionario. Ahora, la segunda etapa va a ser, cuando ya tenemos claro estas delimitaciones de objetivos y poblaciones, es la elaboración de las preguntas del cuestionario. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que la elaboración de estas preguntas deben tomar esa función del cuestionario de traducir esas preguntas de investigación o de lo que queramos indagar a preguntas más concretas y medibles, que esas son las que van a estar dentro de un cuestionario. Otra cosa importante son las formas de las preguntas. Muchas veces los que participamos en diseños de este tipo de instrumentos, la gente a veces quiere hacer muchísimas preguntas abiertas. Es importante, digamos, hacer las justas, las necesarias, a lo mejor enfocarse más en preguntas cerradas que van a implicar menos trabajo, pero ese tipo de decisiones se toman a la hora, digamos, de esta segunda etapa de diseño de los cuestionarios. La tercera parte importante en esta elaboración de las preguntas es revisión de aspectos que tienen que ver con
redacción, categorías de respuesta, que no estemos utilizando muchos términos técnicos, que el lenguaje sea comprensible para esas poblaciones a las cuales va dirigido el cuestionario, que lo hemos definido anteriormente. Y por último viene la parte ya del diseño, que el cuestionario tenga una introducción, que explique cuál es el objetivo de que, digamos, garantice la confiabilidad, la confidencialidad de los datos, este tipo de cosas, igual, por ejemplo, como instrucciones. Otra etapa importante para la parte del cuestionario es probar el funcionamiento mediante una prueba piloto que permite mejorar la versión final que tengamos del cuestionario. Entonces, en esta versión prueba piloto que llamamos, podemos ver algunas cosas que tal vez las poblaciones no están entendiendo cómo las estamos preguntando, porque, por ejemplo, estamos utilizando un lenguaje muy técnico. Y una manera de hacer esto es la aplicación de esta prueba a personas que se parezcan a las poblaciones que se le aplicarán este cuestionario. Otra alternativa es algunos desarrollos de la entrevista cognitiva que toman en cuenta ciertas valoraciones que uno le hace a los cuestionarios para ver los procesos cognitivos que tiene que realizar una persona. Entonces esto nos ayuda, por ejemplo, a aumentar la validez de los cuestionarios. Cuando uno construye un cuestionario es importante también garantizar digamos, tener un monitoreo de indicadores de confiabilidad y validez. Recuerden que la confiabilidad es aquella medida que hacemos varias veces y tienden a dar las mismas valoraciones en una misma persona. Y la validez es aquella característica donde nosotros logramos medir lo que realmente queremos medir. Entonces es muy importante este tipo de pruebas en el centro de evaluación cuando trabajamos con esto, como siempre estar monitoreando este tipo de indicadores. La siguiente etapa es el trabajo. Ya tenemos el cuestionario listo, ya lo probamos, entonces vamos a aplicarlo a las personas. En el caso de evaluaciones curriculares, nosotros, por ejemplo, utilizamos cuestionario autoadministrado y esto lo hacemos mediante, digamos, cuestionarios en línea. La aplicación es por internet en la mayoría de los casos, lo cual nos ha servido mucho en este momento de pandemia, utilizar este tipo de aplicaciones. Igual, digamos, hay poblaciones que cuando las tenemos cautivas aumentan, digamos, el porcentaje de respuesta, entonces a veces las llevamos a los laboratorios. Pero en este momento, digamos, esto es posible porque, digamos, el SEA sí tiene una experiencia a lo largo de los años con este tipo de última etapa en estas evaluaciones curriculares es el procesamiento y análisis de la información. El tener el cuestionario en una plataforma en línea nos facilita mucho, digamos, el aparmiento, porque cuando la persona responde ya nosotros vamos teniendo toda la información ahí. Por ejemplo, no necesitamos un digitador y está lista ya para procesar la información y generar todas las visualizaciones que las carreras quisieran mostrar, aquellos hallazgos de los resultados en cuadros o gráficos. Ahora, para ver, digamos, esto más específicamente y en el ámbito y de los criterios que se utilizan. Buenas, ¿me escuchan? Es que estaba como pegado un poco, pero bueno. Yo ahora lo que les voy a presentar es la parte de específicamente de los módulos que integran los cuestionarios para la consulta a poblaciones. Aquí les debo destacar que esos apartados están fundamentados en lo que requiere una evaluación curricular. Claro está que cada carrera, unidad académica, puede variarlo según sus necesidades. Como ustedes saben, según disposiciones del Centro de Evaluación Académica, en todo plan de estudios debe tener 7 elementos en específico, que son el marco socioprofesional, el marco epistemológico, el marco pedagógico, los propósitos de la carrera, el perfil académico de salida, la selección y organización de contenidos y la gestión curricular.
Bueno, como ustedes pueden ver, aquí están básicamente los módulos a la población que se le consulta y los elementos del plan de estudio que alimentan cada uno de estos módulos. En general, el primer módulo es el de información general. Esto se le pregunta a todas las poblaciones para tener un perfil. En segundo lugar, los estudios universitarios de las personas entrevistadas y estudios complementarios realizados que se le consulta a la población graduada y docente. Además, se consultan sobre aspectos sobre permanencia estudiantil, por ejemplo, aspectos sobre duración de la carrera, por ejemplo, factores que influyen en que se aplacen, se hagan más grandes los plazos en graduarse de una carrera, como puede ser la falta de oferta de algún curso o cursos por matricular, la poca carga académica que llevan los estudiantes, problemas económicos, la dificultad de algunos cursos para su aprobación, la disponibilidad de horarios, así como el trabajo final de graduación. Todos estos elementos alimentan el apartado del plan de estudios de gestión curricular, y la importancia que esto radica es que le genera información a las unidades académicas y bases de datos que les sirve para caracterizar las diferentes poblaciones que tienen alguna participación en conjunto con la carrera. Otro de los apartados es el de las posibilidades laborales de la profesión. Este apartado mide aspectos de desempleo, subempleo, el sector donde está laborando la persona graduada, sea público, privado, empresa propia o una organización no gubernamental, la relación entre el puesto que desempeña la persona graduada con el perfil de salida y la utilidad de la formación recibida. Esto alimenta el marco socioprofesional que tiene que ver en un apartado con la justificación de la carrera. Esto puede identificar oportunidades laborales de la profesión, así como nuevos nichos de trabajo. Otro de los módulos es el de la valoración del perfil de egreso. Este módulo mide la percepción respecto a la formación recibida de la carrera, así como el grado de importancia de los conocimientos, habilidades y valores. La importancia que radica en este módulo es que puede observarse la unidad académica o carrera puede tener una percepción de los sectores, sea el sector empresarial, sea el sector gubernamental, la sociedad en sí, sobre el perfil de salida de la carrera y la influencia que se está teniendo sobre la población en general, estas diferentes poblaciones. Además, hay otro módulo que puede identificar nuevas demandas de habilidades y valores, que eso se le consulta a la población graduada y empleadora, y esto puede alimentar además el marco epistemológico, además del perfil de salida, porque se pueden identificar nuevos campos de acción de la carrera. Un aspecto muy importante es la visión prospectiva de la profesión. En esto se consulta cómo se visualiza la profesión en los próximos 5 o 10 años. Algo muy importante que se toma en cuenta en el desarrollo del documento de plan de estudios es que los perfiles de salida tienen que tener una visión prospectiva en los próximos 5 o 10 años para atender necesidades que puedan surgir en esa cantidad de años a futuro. Eso se le consulta básicamente a la población graduada, empleadora docente y a especialistas en la profesión que tienen alto conocimiento sobre la misma. También se consulta sobre funciones profesionales dominantes, emergentes y decadentes, que se continúa haciendo, que se ha dejado de hacer y que ha surgido con las nuevas demandas actuales. Esto se le consulta a la población graduada, empleador y docente, y esto alimenta aspectos del marco socioprofesional y el perfil de salida. Otra pregunta no menos importante son elementos emergentes, que esos son básicamente preguntas abiertas, las cuales brindan aspectos o situaciones específicas que surgen en el proceso. En ocasiones las carreras pueden encontrar acá aspectos que no tenían en mente, aspectos propios tal vez de gestión, aspectos del perfil que no fueron evaluados anteriormente y que pueden surgir y son realmente importantes de tomar en cuenta. Es importante mencionar que estos básicamente son los módulos que comprende el cuestionario base que pone a disposición el SEA.
Sin embargo, hay otros insumos con los que se puede comparar esta información y que pueden alimentar los diferentes módulos, tal es uno como la encuesta del Observatorio Laboral de Profesiones, que es la encuesta de seguimiento a graduados, así como también las evaluaciones docentes que se procesan semestre a semestre. Y estos pueden servir para complementar este documento plan de estudios y complementar la evaluación curricular como tal. ¿En qué apoya el CEA a las unidades académicas en todo este proceso? Bueno, el CEA lo que pone a disposición es una asesoría curricular y estadísticas para acompañar en todos estos elementos que hemos mencionado, tanto a nivel curricular como a nivel de las consultas a poblaciones. Y para ello facilita la plataforma LineSurvey, la cual está instalada en los servidores del CEA. Y es importante mencionar esto porque con esta plataforma, al ser de la universidad, estar en estos servidores, se garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos. Y además, bueno, después de esta asesoría y seguimiento en los procesos de consulta, también se orientan en el análisis de resultados obtenidos en esta consulta específicamente. Ahora, Eugenia va a continuar con estas otras transparencias. Bueno, nosotros como SEA para la evaluación curricular necesitaríamos una serie de compromisos por parte de las unidades académicas. Por ejemplo, facilitar al SEA la información idónea para realizar los procesos de consulta. Como dijimos antes, vean que, por ejemplo, si aplicamos encuestas, tendríamos que realizar una serie de procesos de generar las listas de las poblaciones, de delimitarla bien. Y esto está, digamos, relacionado con el segundo punto, es que uno de los compromisos de las unidades académicas es generar estos vínculos con las poblaciones informantes y establecer los contactos que sean pertinentes, porque ustedes son los que conocen más los contextos en los que ustedes se desarrollan. Además, una vez que ya ha iniciado, por ejemplo, las encuestas, es dar seguimiento durante el proceso de consulta a las diversas poblaciones. Por ejemplo, muchas veces tenemos que combinar ya al final para elevar los porcentajes de respuesta con llamadas telefónicas. Entonces la unidad académica tiene que tener como estos compromisos y es importante que ustedes lo sepan. Y por último, el compromiso de ejecutar procesos de devolución de resultados a las diversas poblaciones que consultamos. Y creo que este aspecto también se convierte en algo como muy bueno que yo veo que el SEA, digamos, sí insiste en esto, es en generar esos procesos deliberativos o profundizar en información, porque a veces las encuestas nos dan ciertos elementos que nosotros decimos, bueno, ¿y esto por qué será que está pensando este sector así? Entonces ahí es cuando acudimos a otro tipo de estrategias más cualitativas para realizar esto. Y creo que en el momento de evolución de los resultados, esto podría ser un momento que se pueda hacer esta profundización o esta deliberación de los resultados obtenidos, por ejemplo, en las encuestas. Ahora les voy a hablar un poco de las ventajas y limitaciones de los cuestionarios en línea y al final como del cuestionario. Voy a hacer como una pequeña limitación, digamos, que yo veo. Las ventajas es una vía rápida y eficiente de comunicación, menor costo y tiempo, ¿verdad? Tenemos los correos electrónicos, enviamos un enlace o una invitación por correo electrónico. Proporciona insumos relevantes para la toma de decisiones y de esta manera, a bajo costo y con poco tiempo, se puede tener una mayor cobertura de las diversas perspectivas que generando tal vez más talleres de corte cualitativo, podemos tener una visión general. La información es fácil de analizar porque los cuestionarios tienen en su mayoría preguntas, por ejemplo, cerradas, tienen muy pocas abiertas y se pueden realizar más preguntas en comparación tal vez con técnicas cualitativas. Podemos abordar una mayor temática. ¿Qué limitaciones hemos encontrado desde el SEA con este tipo de
de estrategia para recolectar información, que en ocasiones las carreras llegamos, sobre todo por ejemplo la empleadora y no poseemos los empleadores. Entonces tenemos que empezar por la construcción, por ejemplo, de estos listados para poder enviar estos cuestionarios. En ocasiones la respuesta es baja, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en estrategias para aumentar los porcentajes de respuesta, como estas que yo les decía, que a veces las unidades académicas llaman, hacemos recordatorios, que es una ventaja, digamos, también de cuestionarios en línea. Una limitación es que sí debemos limitar el número de preguntas abiertas y a veces quisiéramos en la evaluación curricular indagar más, profundizar más, pero ustedes ven que eso también se convierte en una ventaja porque, digamos, es más fácil tal vez focalizar la evaluación si poseemos preguntas cerradas. Esto que es una limitación es más bien lo que yo les decía que yo veo como también digamos, una ventaja es el combinar con técnicas cualitativas para profundizar, ¿verdad? Me parece que es bueno utilizarlo, tal vez no verlo como una limitación, sino como una oportunidad. Y ahora lo que vemos mucho es el tema, por ejemplo, de brecha digital, ¿verdad? Que tal vez la gente no tiene tanto acceso, digamos, a Internet. Lo que nosotros sí trabajamos con poblaciones que sí tienen un mayor acceso. Y digamos, en el marco de la pandemia también hay una limitación de que, digamos, hay ciertas poblaciones que podrían estar más sensibles para hacer en estos momentos evaluaciones curriculares. Bueno, con esto nosotros terminamos la presentación. Muchas gracias por habernos escuchado, por venir al webinario y por querer siempre estarse enterando de las cosas que hacemos en el CEA, que siempre trabajamos interdisciplinariamente para mejorar los procesos continuamente, cada día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Nancy, a Eugenia y a Esteban por hablarnos de este tema tan interesante y tan importante en los procesos que realizamos en el Centro de Evaluación Académica. A continuación le voy a dar el pase a Nancy para que nos comparta algunas de las respuestas a unas inquietudes que recibimos por ahí. Muchas gracias. Bueno, una de las preguntas que tenemos por acá es ¿cuál ha sido la experiencia con el trabajo de evaluación curricular? Para poder responder esta pregunta, hay que hacer un poquito de recuento histórico de lo que ha pasado en el Centro de Evaluación Académica. Vamos a ver. De acuerdo con los enfoques que vimos, ¿verdad? Hay unidades académicas que son más emancipatorias y otras que son más, más desde un enfoque práctico, ¿verdad? O tal vez instrumental. Eso depende mucho de cómo son las dinámicas a lo interno. Entonces, así nos demandan a nosotros, pues, la necesidad de evaluar un plan de estudios. Entonces, antes digamos, del 2010 hacia atrás, las evaluaciones, pensando en una evaluación integral del plan de estudios, no pensemos en pequeñas modificaciones que que hacen las unidades académicas, sino en una evaluación integral, ¿verdad? No había tanta demanda de evaluaciones. Sin embargo, viene el Plan Estratégico Institucional 2013-2017 y entonces nos dice, tenemos que actualizar los planes de estudios. Para el CEA eso fue una ola enorme de asesorías en la cual todavía estamos, porque en ese primer diagnóstico que se hace, pues se encuentra que varias carreras, no preciso el número ahorita, ni el porcentaje, pero sí muchas carreras estaban en un proceso, pues, de muchos años de no actualizar el plan de estudios. Y aquí quiero hacer una aclaración que siempre hacemos en las unidades académicas. Vamos a ver, no quiere decir que las unidades a lo interno no estén pensando su plan de estudios o su profesión constantemente y que no haya procesos de actualización. Sí los hay, pero el tema es
que desde el SEA y la Vicerrectoría de Docencia no están oficializados bajo un número de resolución. Ese es el tema. Entonces, a veces vemos una carrera X y tiene la última reestructuración o la última revisión integral fue hace 15 años, ¿verdad? Entonces, bueno, aunado con esto, esto no es inocente, ¿verdad? O sea, esto es porque se hace nuevas demandas tanto vehementes de las carreras, sobre todo de las universidades públicas, de rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, en este llamado de rendición de cuentas, pues se hace una enorme demanda de evaluaciones curriculares de manera integral, ¿verdad? Entonces, sí, en este momento el SEA está en bastante socavo con trabajo porque tenemos de todo, tenemos a todas las sedes, tenemos a la sede de Rodrigo Facio en una misma unidad académica actualizando 3 carreras, y solo 2 asesoras con esas 3 carreras, entonces bueno, ahí estamos, pero en el fondo también estamos muy contentas y contentos en el equipo porque, y en el SEA en general, porque tenemos la convicción de que de ahora en adelante las unidades académicas, aquellas que no tenían una práctica tan instaurada de evaluación, pues ahora lo harán y no esperarán a que haya un llamado, sino por cuenta propia van a hacerlo ahora y ya saben el camino de pronto que hay que recorrer para poder realizar estos procesos, ¿verdad? Esa es, digamos, términos de esta pregunta. ¿Qué situaciones se han presentado en la consulta a raíz de la situación mundial? Bueno, muchas, pero me voy a centrar en 3. Muchas. Esto ha generado un reto tanto para el SEA como para las unidades académicas, porque vamos aprendiendo en conjunto también sobre nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, muchos retos, pero por lo menos de parte del SEA, más que todo el SEA y también con las unidades académicas, el primero que podría mencionar es que ahora cuidamos más a las poblaciones consultadas. Antes hacíamos procesos de consulta y simplemente mandábamos cuestionarios o llamábamos y pedíamos una entrevista. Ahora no, ahora nos detuvimos a pensar hasta dónde podemos afectar esas poblaciones a la hora de consultar. ¿Es prudente o no es prudente? ¿Qué preguntas vamos a hacer? ¿Y qué pasa si hay una descomposición, una situación emocional? ¿Cómo la vamos a atender, verdad? Ese cuidado de las poblaciones ahora es algo que es número 1, digamos, me parece, en nuestro accionar, tanto de parte del SEA como de parte de las unidades académicas. Un segundo punto es que tuvimos que adaptar nuestros procesos de asesoría. En general, por ahí hay una creencia de que el SEA es rígido, de que el SEA no se adapta a las situaciones. Bueno, en realidad sí trabajamos bajo un enfoque de ver las particularidades de la unidad académica y su contexto, ¿verdad? Ciertamente hay una guía, pero las formas de llegar a esos resultados pueden variar. Entonces, ahora esto toma mucho más peso, mucho más peso. Entonces, mayores canales de flexibilidad, otras formas de hacer las cosas. Nos está pasando con una unidad académica en que, como ustedes saben, el marco pedagógico es un espacio riquísimo para poder entender las dinámicas de enseñanza-aprendizaje en la carrera y entonces es un espacio donde el profesorado tiene la oportunidad de hablar y de decir, y igual el estudiantado, pero ¿cómo hacemos esto a nivel de Zoom? O sea, ¿cómo hacemos esto en una plataforma de Zoom? Sí, se pueden hacer grupos, hay muchas formas, pero esto nos ha puesto de frente a pensar otras formas de hacerlo también y que también sean válidas, ¿verdad? Y como número 3, pensar en el currículo de otra manera, ¿verdad? Porque venimos desde hace años, desde hace los últimos 30 años, viendo un concepto de currículum de que el currículum no es estático, el currículum se mueve, el currículum debe cambiar, el currículum debe ser una cuestión emergente, pero bueno, es que nos llegó la hora de que eso se vuelva realidad. Y ahora, ¿cuál es el papel del currículum cambiante
y dinámico ante esta situación que se nos presentó, ¿verdad? Entonces, es pensar ya no ligeramente en ese concepto y cómo esto también tiene implicaciones para la disciplina o para la profesión. Por ahí nada más quiero hacer una acotación de una conferencia que tuve la oportunidad de ver y una persona que es emprendedora decía, ¿y qué grado de responsabilidad tienen las universidades ante esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Es que acaso las universidades eh, prepararon a las personas profesionales a tener un plan B? Entonces, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, filosofía. Bueno, filosofía tienen sus prácticas claramente definidas, sus prácticas profesionales. ¿Cuál era el plan B ante una pandemia? ¿Cuál era el plan B de microbiología? ¿Cuál era el plan B de educación? A eso nos llama también esto, ¿verdad? A nivel de unidades académicas, de pensar en ese plan B y C ante circunstancias que son ajenas a nuestro control. Y tengo otra pregunta por acá sobre la recomendación, si es recomendable mezclar herramientas cualitativas y cuantitativas. Creo que ya Eugenia se refirió a eso claramente. Eso es totalmente favorable y no he visto sinceramente que hayan unidades académicas que utilicen solo cuestiones cuantitativas o solo cuestiones cualitativas. Es importante aquí tomar en cuenta las características de la población a la que vamos a consultar, porque hay unidades donde la población de empleadores es tan selectiva, seleccionada, o también la cantidad de estudiantes graduados es tan pequeña que es posible acceder a ellos desde mecanismos cualitativos, pero de pronto hay otros en los que no, ¿verdad? Que definitivamente la herramienta en línea nos sirve para hacerlo. Entonces, sí es recomendable, eso permite una evaluación holística, ¿verdad? Que nos permite profundizar en algunos aspectos, y bueno, ya Eugenia se refirió a eso. Y por aquí hay otro que dice, ¿cuál es la importancia de que el trabajo con un plan de estudios complemente todo esto? No entendí la pregunta, la verdad. Si tal vez me explican mejor cuál es la importancia de que el trabajo con un plan de estudios complemente todo esto. ¿A qué se refiere con todo esto? Contemple todo esto. Contemple todo esto. ¿Se refiere a la presentación o Ya sí te es que referiste te acabas de referir a la cuestión holística y todo. Yo creo que ya ujú, respondiste la pregunta. sí, perdón que no la comprendí. Listo, entonces creo que Sí. mis compañeros también tienen respuestas por ahí. Le doy el pase a Eugenia y Esteban. No sé si iniciará Esteban o Eugenia para el abordaje sus preguntas. Sí, Dani, yo he visto que el compañero Gerardo ahí ha estado respondiendo súper bien con lo que, digamos, pensamos Esteban y yo. Hay una pregunta que siempre nos hacen a la asesoría del CEA y es esta, que ¿en qué se diferencia la consulta poblaciones de una evaluación curricular y un proceso de autoevaluación? Bueno, digamos, sí, los fines son diferentes, por eso es muy importante cuando nosotros estamos en esta parte del diseño, por ejemplo, de un cuestionario, que en autoevaluación también pasamos a aquellos cuestionarios súper extensos, es delimitar los cuestionarios y es devolvernos otra vez a la pregunta de que los procesos de autoevaluación se indaga además de la particular, muy diverso, o sea, en los objetivos y los fines que tengamos. Perdón, es que se te entrecortó un poco. No No sé si Esteban sé, puede sí, recuperar la idea y tal vez referirse un poco a las preguntas que respondió Gerardo, a grosso modo, para que las otras personas también puedan, al Bueno, menos... para referirme también a que hay otra pregunta interesante, que cuando una escuela ha realizado procesos de consulta a poblaciones para la autoevaluación, ¿qué tan conveniente es realizar una consulta mediante cuestionarios? ¿Cómo evitar que las poblaciones se agoten? Bueno,
ahí la recomendación está en, bueno, ver los estados de los procesos. Si una población se agota, si la empezamos a consultar año tras año, en efecto, pero han habido procesos en los que más bien decidimos juntar ambos procesos, el proceso de autoevaluación con el proceso de actualización curricular o evaluación curricular. Entonces, se hace un cuestionario conjunto en el cual se indagan los aspectos que requieren ambos procesos y de esa manera se subsana ese problema de agotar las poblaciones. Hay otra pregunta que dice si se van a tratar esas metodologías cuantitativas más adelante. En efecto, se está poniendo ese tema sobre la mesa sobre un futuro webinar. No sé, Eugenia, si quieres responderle que sí. Sí, la otra es cuántas personas deben consultarse de cada una de las poblaciones y cómo se localizan a las personas para hacerle consultas. Esto es una pregunta que también siempre nos hacen mucho y sobre todo a nosotros los estadísticos, que cuántas personas le da a consultar. Y las consultas depende todo del diseño que uno realice, ¿verdad? Uno sí tendría que garantizar, por ejemplo, si estamos consultando a empleadores que hayan de los diversos sectores de los cuales pertenecen estos empleadores y digamos no hay como un número, ¿verdad? Sino que depende del contexto de la carrera y digamos de las condiciones que tengamos y cómo queremos hacer esa representatividad de estas consultas. Sí, vamos a ver si hay otra por ahí. Bueno, nos preguntaron una cosa que es más técnica, Alexandra Martínez, sobre la consulta de cuáles son los indicadores de confiabilidad y validez, y hay cosas que se incorporan en el diseño de los cuestionarios para mejorar estos indicadores. Y sí, digamos, desde el Centro de Evaluación sí hemos hecho un trabajo para ir mejorando estos indicadores. Utilizamos, digamos, muchos elementos sobre redacción de preguntas para mejorar la validez y la confiabilidad. Por ejemplo, utilizamos estos elementos de la entrevista cognitiva para mejorar preguntas y se pueden hacer una serie también de pruebas más técnicas, estadísticas, como el alfa de Cronbach, para ver, digamos, cuál es la consistencia interna de esas preguntas. Una pregunta más que nos hace doña Patricia Maroto, dice que yo me refiero a una asesoría para la construcción de cuestionarios. ¿Cuándo es que se puede iniciar con ese proceso? Eso tiene que irse en concordancia con las disposiciones también del acompañamiento que están dando las asesoras curriculares. Ellas, conforme las vayan acompañando a ustedes como comisión, les van a indicar cuándo ya es pertinente contar con el apoyo estadístico e iniciar los procesos para la construcción de los cuestionarios. Muchas gracias a los expositores. En este momento, Adriana Suárez está poniendo una pregunta, o si es un comentario. Dice, en la Escuela de Medicina tenemos la asesoría experta de Daniela, Gerardo y Noli del CEA, quienes nos dan una guía muy acertada, continua, experta, que nos han permitido avanzar en los procesos de evaluación y aprender mucho sobre el tema. Estas actividades son muy importantes para que vayamos tomando conciencia de la importancia de estos procesos. Muchísimas gracias, doña Adriana. Y bueno, con esto agradecerle de todo corazón a nuestros expositores, Nancy, Esteban y Eugenia, y a todas las personas que nos acompañaron hoy. También a nuestros compañeros del CEA por participar de este espacio. Recordarles que para nuestra próxima sesión será el 26 de agosto y la siguiente el 16. En nuestro siguiente espacio de Conectando con el CEA vamos a estar tratando temas de cargas académicas. También se envió un formulario donde ustedes pueden, junto con la invitación, pueden aportar sobre temas que sean de su interés, de que tratemos acá con este componente de sensibilidad contextual que les decíamos, y estamos trabajando ya en la agenda del siguiente trimestre. Entonces, para que nos manden sus sugerencias, también pueden contactarse con los asesores y asesoras por algún tema que ustedes estén necesitando que les ayudemos. Entonces, con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por haber participado del espacio.
Nos vemos dentro de 15 días.